Domingo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios nuestro, que has iluminado los prodigios de los tiempos antiguos con la luz del Nuevo Testamento, pues el Mar Rojo fue imagen de la fuente bautismal y el pueblo liberado de la esclavitud fue imagen del pueblo cristiano. Haz que todas las naciones elevadas por la fe a la dignidad de pueblo elegido sean regeneradas por la participación de tu Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lecturas tomadas del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 34 al 37 al 43. Salmo 117. Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinó, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la Escritura: él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, felices fiestas de la Pascua de la Resurrección. Anoche hemos cantado con alegría el Gloria, que nos manifiesta que Cristo ha resucitado. Se ha encendido un nuevo cirio con una luz nueva, bendecida. Esa luz que nos recuerda que Cristo está vivo en medio de nosotros, que Él ha vencido a la muerte, que después de un tiempo de reflexión, un tiempo de transformación, un tiempo en el que hemos vivido la pasión y su muerte, ha llegado el momento en el que Dios lo ha glorificado plenamente. Qué triste es un viernes y un domingo para nosotros, pero a pesar de la tristeza y del desánimo o cualquier situación que se da en estos 2 días, nosotros sabemos que nuestra esperanza está puesta en un Dios que ha resucitado a su Hijo, en ese Hijo resucitado que nos trae la vida, que vence una vez y para siempre a la muerte. Ese Cristo Jesús, lleno de amor, de misericordia y de bondad, nos trae a todos nosotros la oportunidad de poder recibir la recompensa de Dios Padre al ser glorificado junto a Él en nuestra propia resurrección. Y por eso la Iglesia y nosotros mismos, desde el viernes por la mañana en que hemos vivido el Vía Crucis junto al Señor, cargando la cruz hacia el Calvario, nuestros corazones se llenaban de tristezas, de incertezas, recordando personalmente tanto pecado y tanto mal que cometemos y que muchas veces se nos olvida buscar la misericordia de Dios.
El sábado igualmente, todo el día hemos pasado en un silencio total. Después de haber vivido el viernes por la noche, el ir a dejar a Jesús, el recordarlo a través de una imagen, el irlo a dejar al sepulcro. Junto a María nos dolía nuestro corazón al saber que el Dios de amor, que el Señor de misericordia, que aquel que nos ama tanto había muerto y padecido por nuestros pecados, muerto a mano de los romanos y de los judíos jefes de ese tiempo. Y así entonces nosotros, desde el viernes que hemos vivido el Vía Crucis y la muerte de nuestro Señor Jesucristo siendo crucificado en la cruz, y el sábado, en reflexión total de lo que había sucedido, nos hemos preparado alegremente para cantar y entonar el himno pascual, ese pregón pascual que nos recuerda que la noche hermosa del sábado, esa noche es especial, la vigilia de las vigilias, donde todos nosotros al unísono, con cantos de alegría, con cantos de gozo, entonábamos el gloria, sonaban las campanas de nuestros templos, revestíamos el altar de el mejor de los manteles y revestíamos todo el altar mayor con flores vivas, con flores nuevas, recordándonos que el amor de Dios había regresado a través de su plan de salvación en cada uno de nosotros, y una promesa que él ha hecho a lo largo de los profetas desde la creación del mundo, y que en el momento justo, en el momento oportuno, Dios había enviado a su Hijo para que naciendo en medio de nosotros, padeciendo y muriendo en la cruz, resucitara para gloria de Dios Padre. Ese Dios que lo resucita a Jesús, también nos resucitará a nosotros cuando nosotros llegue el momento en que nos tengamos que encontrar con Dios nuestro Señor y con el Señor Jesucristo. Para esto debemos de estar preparados, para esto estamos alegres, para eso está esta fiesta de la vigilia pascual, y que ahora domingo celebramos la gloriosa resurrección de Jesucristo. Cristo venció a la muerte, el sepulcro está vacío, y si ese sepulcro no estuviera vacío, vana sería nuestra fe. Y por eso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro comienza diciéndonos que Dios no hace diferencia entre personas, porque Dios nos llama a todos a ser parte de su rebaño, a ser parte de su pueblo. Dios no ve diferencias en cada uno de nosotros. A Dios lo que le interesa es que nosotros podamos obtener la salvación a través de su Hijo Jesucristo y ser cada uno de nosotros glorificado como Cristo es glorificado este día. Él nos ordenó predicar al pueblo, dice San Pedro. Él nos ordenó hablar al pueblo de todo lo que ha sucedido y dar testimonio de que Dios a Jesucristo lo ha constituido como juez de vivos y muertos. Es Jesucristo ahora el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel Dios que se ha hecho cercano a cada uno de nosotros y que nos ha obtenido para nuestra gracia, para su bondad y su misericordia para con nosotros, nos ha obtenido la salvación a través de su muerte. La muerte ha sido pagada por medio de la sangre de Cristo Jesús. Es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, el que ha sido precio de paga por nuestra libertad. La muerte ya no tiene ningún sentido. La muerte ya no tiene ningún poder sobre el ser humano. La muerte para todos nosotros es simple y sencillamente una compañera fiel que nos conduce ¿a quién? A la resurrección de Jesucristo, y en la cual nosotros participamos como bautizados, como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo, como creyentes en ese Cristo que ha resucitado
y que vencedor de la muerte nos trae también a nosotros vida eterna, vida en abundancia. Y por eso dice San Pablo a los Colosenses: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. No se dejen llevar por las cosas de este mundo. No nos dejemos seducir más, queridos hermanos, por el pecado, por el mal, por las tinieblas que habitan este mundo. Nosotros, por medio de la resurrección de Cristo, buscamos cada día, cada momento, todas las cosas que provienen del cielo, todo lo que proviene de Dios, todo lo que es de Dios es parte de nuestra vida, porque nosotros como hombre y mujer nuevo en la gloriosa resurrección del Señor anhelamos y buscamos por siempre vivir eternamente en Cristo Jesús y recibir de Dios esa gloria que procede del Padre, una gloria de la cual es testiga María Magdalena y las demás que han servido al Señor y que van muy de madrugada. Recuérdense que están viviendo la fiesta de la Pascua. El viernes han vivido la víspera de la fiesta de la Pascua, por lo tanto no podían preparar el cuerpo de Jesús, solo lo prepararon a medias, y por eso María Magdalena con las otras mujeres iban a preparar el cuerpo de Jesús cuando se encuentran en aquella madrugada con el gran misterio de que la piedra que cerraba el sepulcro nuevo donde había sido colocado el cuerpo de Cristo Jesús había sido removida. Aquella mujer corre inmediatamente ante los discípulos para contarles que la piedra está movida y que no encuentran el cuerpo del Señor. Es interesante, como dice un sacerdote, el padre Ángel Espinosa, es interesante cómo Dios prepara a que la mujer sea la que encuentre esta primera realidad. ¿Por qué dice él? Porque las mujeres son comunicativas y a través de ellas se llega a la gran noticia del Cristo que ha resucitado de entre los muertos, que el sepulcro está vacío. Pedro y el discípulo al que Jesús amaba tanto estaban por miedo encerrados en aquel lugar donde habían compartido la cena pascual, aquel lugar donde Cristo Jesús había instituido como su cuerpo y su sangre como alimento para todos nosotros. Allí en ese lugar estaban escondidos cuando les llega la noticia. Pedro y Juan salen corriendo de ese lugar. Los dos van corriendo juntos, pero como Juan es más joven que Pedro, corre más rápido. Pero es interesante notar cómo, a pesar de que Juan llega primero al sepulcro, no entra en esperando que Pedro entre primero. ¿Por qué? Porque desde allí se nota ya la presencia jerárquica de Pedro. Pedro, al que Cristo Jesús le encomendó guiar a su pueblo, guiar a sus discípulos, guiar a los apóstoles, a aquel en el que Jesús había puesto su confianza y había dado las llaves del cielo y de la tierra, aquel al que le había dicho: tú eres Pedro, y sobre ti edifico mi iglesia. Este mismo Pedro, ya de parte de Juan el más joven, recibía ese dato jerárquico de esperarlo a que él llegara para poder también él entrar en el sepulcro. Pero desde una parte mira Juan que los lienzos están tirados en el suelo. No ve nada más sino hasta que Pedro entra en el sepulcro vacío y él después entra también y se da cuenta, y ambos son testigos que los lienzos están tirados en el suelo y el lienzo que le cubría el rostro está a un lado donde habían colocado el cuerpo. Son los dos testigos de que realmente el sepulcro no tiene nada, que el sepulcro está vacío, que el sepulcro absolutamente ha sido el testigo
de aquel gran milagro de Dios nuestro Padre al resucitar a nuestro Señor Jesucristo. De esto serán testigos Pedro y Juan, de este momento especial. Pedro y Juan serán esos testigos de los cuales la Escritura especialmente la entenderán y comprenderán cuando Él les decía que debía de resucitar de entre los muertos. Allí a Pedro y a Juan le cae el centavo, les cae el 20 de que realmente la Escritura en cada palabra, en cada momento hablaba de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que las profecías, que todo lo que la Sagrada Escritura narraban del Hijo de Dios se habían cumplido totalmente en Cristo Jesús. Y por eso, queridos hermanos, nosotros este día celebramos gozosos, celebramos alegres de que la muerte fue vencida, de que nosotros, a través de nuestro bautismo y de la luz que recibimos, esa luz que se ha encendido, como les decía, esta noche en el cirio pascual, esa luz que recibimos en la vela en nuestro bautismo, todos nosotros por medio de ese bautismo somos parte de ese pueblo de Dios que será glorificado en la resurrección cuando el Señor nos llame, cuando el Señor nos haga partícipes de la muerte, también nos hará partícipes de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos de ser fieles. Y por eso, como dice Colosenses, si nosotros hemos resucitado con Cristo, debemos de anhelar las cosas del cielo. No debemos de anhelar solo las cosas de este mundo. Debemos de anhelar y buscar a través de este mundo el cómo alcanzar la gloria de Dios en el cielo, cómo alcanzar la gloriosa resurrección, cómo alcanzar el cielo a través de cada una de las cosas que vivimos en este mundo. Nosotros no somos del mundo, no le pertenecemos al mundo, estamos en el mundo, pero el mundo simple y sencillamente es un paso por el cual nosotros tenemos que transcurrir para poder recibir la gloria merecida a todos los que somos fieles, a todos los que permanecemos junto a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, a ese Dios de bondad. Compartamos, queridos hermanos, este video, démosle like, comentemos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.